Bueno, pues iniciamos el estudio del libro de Oseas. Estamos en el capítulo 10 bajo la serie Profecías al Día, ¿vale? Profecías al Día porque todo lo que estudiamos de nuestro pasado, de las escrituras, de la historia de nuestro pasado, nos sirve como enseñanza para el presente. Lo que se dio se dará en el presente y lo que hoy estamos aprendiendo son lo que ellos ya vivieron. Aprendemos de la historia de nuestros antepasados, ¿vale? Se acabó con los reyes en Israel, es un título que puse aquí a este estudio, debido a lo que comentan, lo que se comenta aquí en el capítulo. Este capítulo también tiene 10 y, 10 y cuántos, 10 y 15 versos, 15 versos, ¿vale? Vamos a dividir en dos secciones. Hoy vamos a tener la primera parte hasta el verso 7. Y el próximo Shabbat continuamos, ¿vale? A partir del verso 8 hasta el 15, ¿vale? Así no se hace demasiado largo el tiempo que pasamos aquí. Tienen que estar aquí, escuchar tan tempranito por la mañana. Muchos de ustedes tan temprano tienen que despertar para conectarse con nosotros en vivo, en directo. Bueno, libro de Osea, capítulo 10, verso por verso de la edición Corona de Jerusalén. Siempre estoy leyendo. Hay algunas citas que le voy a leer de Reina Valera porque presenta un poquito distinto. Verso 1 dice, bueno, espero que ya todos han leído el capítulo, todo lo tiene ya delante, o si no tienen la Biblia abierta, así conectan verso por verso, porque algunos otros acostumbran a hacer la lectura del capítulo y después empezar a presentar. Supongo que ustedes ya nos ahorramos este tiempo en cada ocasión que se presenta bajo el nombre o el título Profecías al Día. Siempre va a venir explicado el capítulo entero verso por verso. Entonces, si ustedes ya tienen el capítulo delante, ahorramos tiempo, ¿vale? Verso 1 dice, vid frondosa era Israel, produciendo fruto a su aire. Cuanto más aumentaba su fruto, más aumentaba los altares. Cuanto mejor era su tierra, mejor hacía las estelas. ¿Vale? Israel, un momentico que vea aquí. Sí, está. Sí. Israel como una viña es una comparación poética bien recalcada en los escritos bíblicos. Le voy a dejar alguna referencia para que así tenga constancia de este paralelismo, de esta metáfora en citas como Salmo 80, del verso 8 al verso 16, en el libro de Isaías capítulo 5, verso 1 al 7, Jeremías capítulo 2, verso 21, Ezequiel capítulo 15, verso 6 y capítulo 17, verso 1 al 6, deja evidente la metáfora Israel una vid, ¿vale? Esta comparación. Dado este uso metafórico específico hebreo, al decir Yeshua la parábola de los administradores de la viña, con razón los rabinos entendieron que a ellos se refería, ya que todos sabían que Israel o la viña tiene como dueño real al Elohim viviente, siendo los dirigentes de Israel solo administradores sobre su pueblo, ¿vale? Esta parábola está en Lucas capítulo 16, verso 1 al 13, pero el contexto donde la viña es Israel y la palabra está hacia los dirigentes, aquí lo estamos estudiando también en el contexto del libro de Oseas. Israel fue una vez una vid frondosa, es decir, prósperamente brillante. Pueden leer en testimonios en Génesis capítulo 49, verso 22, aquí está la bendición sobre Israel, en Salmos capítulo 80, verso 9 al 11, y en Ezequiel 17, verso 6. Se presenta se revela que así llegó a ser Israel, tan próspero, ¿vale? Extendiendo sus ramas en todas partes, donde quiso. Fruto a su aire, dice aquí en nuestro texto, es una expresión que viene en coherencia con el nombre vid, obviamente. La vid se refiere a una viña silvestre en este caso. Es un detalle aquí importante que se desarrolla a su antojo, ¿vale? Es una comparación, ¿vale? Una viña que al gozar de todos los recursos se desarrolla en gran medida tanto en hojas como en fruto, es decir, en uvas. No sé si vieron alguna vez una viña que al no ser cuidada por el hombre, crece, por ejemplo, se extiende usando las ramas de un árbol, de modo que pueden ver colgando uvas entre las ramas del árbol. No sé si vieron en algún momento una viña así.
creciendo a su antojo. No está aquí la hermanita Amaya, porque ella estuvo con nosotros en un Sukkot hace 2 años. Sí, hace 2 años. Y de vuelta a caminar, cuando caminábamos por la calle, hemos encontrado uvas así silvestre. Y tuvimos que cortarlas entre las ramas de un árbol. Bueno, una experiencia bastante bonita. Ella no está aquí para que recuerde este momento hermoso, ¿vale? Entonces hay uvas que crecen en lugares donde no se pueden imaginar, ¿vale? Muy hermoso. Es así como crecía Israel, se extendió sus ramas, sus frutos, sus bendiciones, prosperaba en todas partes, en un cierto momento. Shaul le enseñaba a la congregación de su tiempo, en Gálatas capítulo 5, verso 13. Dice, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, ¿vale? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿vale? Eso quiere decir que si fuimos llamados a ser bendecidos, y si al entrar en la alianza la bendición no nos ha alcanzado, no hay que derrochar los recursos recibidos en insensatez, sino que darles uso para la bendición de todo el cuerpo de Mashiach. El cuerpo del Mashiach, ya saben que se refiere a toda la casa de Israel. Más fruto, más altares, dice aquí nuestro verso. El Elohim viviente bendijo a Israel con abundancia, pero ellos gastaron todos los recursos regalados en ellos mismos y en sus propios deseos idólatras. Nuestro pueblo disfrutó de las bendiciones de nuestro Elohim, pero utilizó estas bendiciones en caminos impíos. Y es esto por lo que el texto dice, multiplicó los altares. La abundancia de bienes materiales, en lugar de llevar a Israel a una vida conforme a la voluntad de Adonai, le condujo a la práctica idolatras. Así que tengamos cuidado en cómo y en qué usamos lo que Él nos dio, ¿vale? En el libro de Proverbios está escrita una oración. Solo 2 cosas te pido, Adonai. Dice, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira, ¿vale? Y sigue aquí los 2 puntos que pide, lo que pide Adonai. 1, no me des pobreza. Y 2, ni riquezas, sino solo el pan de cada día. ¿Por qué? Porque dice el texto, teniendo mucho, ¿por qué no quiere que Adonai le dé riqueza? Porque teniendo mucho podría desconocerte, es decir, se puede apartar de Adonai y decir, ¿y quién es Adonai? Como dijo Nebuchadnezzar, ¿vale? ¿Acaso no fueron mis manos lo que edificó toda esta Babilonia? Tengo que decirle a Adonai, no te puse yo, no te elegí yo para que seas una herramienta en mis manos. Y Adonai le bendijo para que prospere a fin de servir como medio de justicia, de juicio sobre el pueblo de Israel. Y la otra petición dice, ni no me des pobrezas. ¿Por qué? Porque teniendo poco, dice el texto, podría llegar a robar, y eso claramente conllevará a deshonrar así el nombre de mi Elohim, ¿vale? Está en Proverbio capítulo 30, versos 7 al 10, ¿vale? No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Teniendo mucho podría decir quién es Adonai, se olvidará de él, o teniendo poco podría llegar a robar. Eso, claro, se convierte en una deshonra para el nombre del Elohim de Israel, porque el texto también dice en los Salmos, no he visto al creyente, al que justo, al que va conforme a los principios de la Torah, mendigando por su pan, o peor, llegando a la situación de robar para comer. Todo extremo puede ser un potencial peligro en un corazón que no es íntegro, ¿vale? Entonces, mejor tierra, dice el texto, mejores estelas. Estelas es un pilar o una pila de piedras edificadas en columna. Este pilar servía como memorial de algo. Una estela o un pilar de piedras no siempre tiene una connotación negativa, ¿vale? El término hebreo que en este contexto se refiere a un pilar que conmemora un culto a una deidad ajena es la misma palabra que se usa en el contexto de Éxodo 24, verso 4,
donde Moisés edificó un altar y elevó unas piedras como memorial para cada una de las 12 tribus de Israel. Esas piedras, en este contexto, son piedras o pilares sagrados, ¿vale? En Génesis capítulo 28, verso 18, Jacob, ¿saben qué? Durmió y durante la noche tuvo un sueño, ¿vale? Al despertar por la mañana, tomó la piedra sobre la cual puso su cabeza, derramó aceite sobre ella y la puso como señal de recuerdo, ¿vale? Una columna de piedras apiladas sirve como un memorial y depende del propósito para cual se erige, si el hecho es pecado o señal de recuerdo. Hay que tener en cuenta la ordenanza de la Torá porque esa instrucción es específica. Es decir, la Torá no te dice no erigir pilares de piedra, es decir, amontonar. Solo te indica no te harás estelas, es decir, estatua, para inclinarte ante ella, ¿vale? Por eso el uso religioso está prohibido. Levítico capítulo 26, verso 1, ¿vale? Aquí está la ley. ¿Qué nos enseña este verso 1? Que hay personas que al estar obedeciendo los términos de la alianza, les ha ido bien en todos los planes. Se han extendido, ¿vale? Han hecho raíces, han producido frutos. Es decir, que les va bien en sus vidas particulares. Con esto ya notan cierta bendición y la economía les brinda cierta seguridad. En la parte emocional interna han ganado más dominio propio y el conocimiento les ha capacitado con más argumentos. En la parte espiritual han crecido en conocimiento, se han rodeado de personas que siguen sus publicaciones, por ejemplo, porque tienen, ¿qué? Un mensaje con más fundamento que en otros tiempos, ¿vale? Son seguidos con más fidelidad y en sus notas se observan muchas reacciones de aprecio. Por lo general, eso se considera una señal de prosperidad debido a cierta bendición y puede que así sea, ¿no? Puede ser una bendición con razón. Pero cuando una persona olvida quién es y de dónde proceden sus bendiciones o en base a qué se les ha concedido estas bendiciones, puede llegar a considerar que lo que tiene en su vida es una recompensa normal porque supone él o ella, bueno, según el caso de la persona, es fiel al pacto, ¿vale? Pero la transgresión puede entrar en la vida de una persona de una manera tan sutil que ni se entera que ha fallado el blanco y que en realidad está transgrediendo ciertos principios de la Torá, o que en realidad está en rebeldía hacia ciertas instrucciones de la ley. Un mal que se justifica en lugar de esclarecerlo llega a ser visto como algo digno. Por ejemplo, cuando se le reprende a una persona y ésta, en lugar de observar si de verdad está en un error, para que localice lo que se le indica, procurando clarificar el asunto en la luz de las normas de la Torá, comienza a justificarse alegando que desde su perspectiva es inocente, pues llega a endurecerse y pierde la sensibilidad hacia el propósito de la reprensión. Recordamos que la reprensión siempre tiene el propósito de enderezar un evidente mal caminar. También debe tener en cuenta que la bendición tiene un efecto prolongado y no se cierra su derrame al instante que una persona comete alguna transgresión. Hay razones y factores por los cuales la bendición aún se derrama desde el cielo por un tiempo prolongado sobre una persona que al estar en las condiciones del pacto llega a transgredir sus normas en tal grado que hasta rompe las mismas alianzas, ¿vale? Hay que tener en cuenta el detalle este. Cuando una persona llega en un estado donde comete transgresión a las normas de la Torá, al ver sobre y en su vida que le va bien, por ejemplo, que los seguidores, si es la mujer, pues o si es un hombre, según de la persona en causa, si ven que sus palabras son positivas, las palabras que los demás dije hacia su persona, ¿vale? Son positivas y que la gente lo sigue o la sigue, puede caer en la trampa de creer que en realidad está bien con la Torah y por ende con Adonai, porque todo fluye placentero. Pero como dice el texto, cuanto más le iba bien, más transgredían. Así pueden llegar a pecar las personas que acusan a los demás por sus faltas emocionales y mentales, faltas en carácter y en su forma de ser, para dar un ejemplo, ¿vale? Hoy nadie edifica piedra sobre piedra para venerar deidades ajenas, pero el culto ajeno al Elohim de Israel ha evoluado con el tiempo de modo que la gente venera ante sus propias estelas o ante aquellas que otros han erigido. ¿Vale? ¿Cómo es eso? Quizás se pregunta. Se pueden preguntar, ¿acaso no se dan cuenta que estas estelas de cuales estoy hablando
lo pueden ver alrededor de muchos de ustedes en sus perfiles de Facebook, ¿vale? Por los amigos que tienen amistades que comparten por las redes. No se dan cuenta, ¿verdad? No ven las personas que dirigen estas estelas. Nosotros también levantamos algunas. Recuerda que no necesariamente un pilar de piedras está condenada por la Torá, pero cuando esa se convierte en un objeto de culto o tiene que ver con la deidad, por lo general, eso sí se convierte en un problema. Y aquí depende si está para honrar, para recordar algo que Elohim de Israel hizo, o sirve para una enseñanza de una deidad ajena. Bueno, cada enseñanza sobre la Biblia, que un estudioso serio, una enseñanza que una persona que estudia de verdad puede probar que es errada. Cada enseñanza sobre la Biblia, cuando es aceptada por la gente, esa se convierte en una estela, ¿vale? Puede ser una enseñanza buena o una enseñanza mala, ¿vale? Una persona que de verdad estudia las escrituras observa si esta es tiene la capacidad de hacer diferencia si es una enseñanza respaldada por los principios de la Torá o no, ¿vale? Así que cada enseñanza puede ser una estela o un memorial de lo que uno enseña, sobre lo que uno enseña, ¿vale? Esta enseñanza puede ser mala o puede ser buena, puede ser un pilar sagrado para Adonai, un pilar idólatra para un culto ajeno. Eso depende del propósito para cual se eligió, ¿vale? Hasta una buena enseñanza se puede convertir en una estela para un culto ajeno porque depende del propósito para el cual se usa, ¿vale? Repito eso. Y con un buen verso, por ejemplo, si con un buen verso se justifica un mal carácter, cuando se usan las buenas enseñanzas para honrarse uno a sí mismo, cuando hay personas que se presentan como eruditas delante de los demás, cuando con un buen verso se sojuzga a un inocente, cuando con una buena enseñanza se le honra a una deidad cristiana, por ejemplo, cuando se usan ciertas palabras hebreas, nombres, títulos, en cualquier situación, como hemos estudiado sobre la palabra amén, que muchos dicen que así sea, y en todas partes así sea, o diciendo amén, ¿vale? O aleluya también es otra palabra que es internacionalmente conocida y mal usada. Esas son situaciones en cuales algo bueno puede ser usado con fines malos, o con fines que no hacen el propósito de la Torah. En la parte histórica ya hemos dicho en capítulos anteriores que Israel prosperó bajo Jeroboam II y cobró firmeza militar y económica. Creció en los aspectos básicos y se regocijaban con lo que tenían, mirando su prosperidad como una recompensa de parte de los Elohim por el culto que le rindieron. La misma trampa está aún activa para muchos, ¿vale? Verso 2 dice: su corazón es doble, mas ahora van a expiar. Él romperá sus altares, demolerá sus estelas. Un corazón doble no siempre es fácil de revelar, pero lo que no ve el hombre, lo ve Elohim, y cuando sus siervos no observan, él hace que la persona culpable se revele como con un corazón dividido o doble. Doble o dividido se refiere a que de la misma forma como en el pasado nuestro pueblo servía tanto a Baales como al Elohim de Israel, asimismo hoy día cuando muchos de los nuestros, para no decir la mayoría, sirve tanto al Elohim de los cristianos como al Elohim de Israel. O bien sirven a sus propios intereses, como procuran servir a Adonai. Son gente que, a pesar de que la Torah prohíbe todo tipo de mezclas no autorizadas, ellos mezclan las cosas del Altísimo con las personales. Buscan el honor personal mientras enseñan de las cosas de nuestras enseñanzas, con cual debería honrar al Creador. Todo lo que se siembra se cosechará para vergüenza o para la honra, para la vida eterna o para la muerte perpetua, ¿vale? En el Monte Carmelo, por ejemplo, Elías declaró que el pueblo estaba cojeando de sus dos patas. Eso es lo mismo con decir corazón dividido, ¿vale? Esta historia está en 1 Reyes capítulo 18, verso 21, donde el pueblo cojeaba. El mismo pueblo. Como dijo Yeshua en Mateo 6, verso 24, una persona así con un corazón dividido no puede servir al
al Elohim viviente y al mismo tiempo al diablo, porque tarde o temprano va a tener que decidir de qué lado se sitúa. ¿Vale? La idea del corazón doble o no sincero de Israel queda reflejada por los adulterios de la mujer del profeta Osea, es decir, Gomer, ¿vale? Sobre el cual hemos estudiado al principio en este libro. De la misma manera que un cónyuge infiel, cónyuge infiel dirá que ama a su compañero mientras que pasa la vida viviendo una mentira en familia, así se ilustró la manera como Israel tenía el corazón para con el Elohim viviente, ¿vale? Miraba a sus amantes, a Baal, y también buscaba la bendición del Elohim de Israel. Debido a que Israel haya recibido bendición tras bendición, deberían ser más responsables y sabios que nunca como unos administradores. Como han mal usado la bendición de los recursos en cosas que no edifican el corazón para la eternidad, ahora Él destruirá todo aquello en lo que ellos han invertido sus recursos físicos y espirituales. Expiar, es otra palabra en nuestro texto, es igual a pagar lo debido por la forma de ser y actuar. Romper los altares dedicados a los cultos ajenos y demoler los pilares de culto a sus ídolos fue designado como tarea del hombre, pero como el hombre no ha querido destruir lo que se esforzó en edificar, por hacer esta inmundicia en la tierra del Elohim viviente, él se hará cargo a que estos monumentos conmemorativos sean reducidos a escombros. Como decía David y luego dijo Yeshua, es mejor que caigamos nosotros en las manos del Elohim viviente a que él caiga sobre nosotros, ¿vale? Son dos historias que una está en 2 Samuel capítulo 24 verso 14 en el contexto donde hizo el conteo del pueblo, y otra referencia en Hebreos capítulo 10 verso 31, y lo que dijo Yeshua está en Mateo capítulo 21 verso 44, ¿vale? Sobre quién él caerá, será despedazado. Un altar sirve para ofrendar algo a alguien. Este alguien puede ser el Elohim verdadero o un Elohim falso. Y entre los Elohim falsos, hasta puede ser la misma persona que se está honrando, ¿vale? Todo lo que edifican los hombres para memoria personal o para memoria de una enseñanza que no es verdadera, cosa que es igual a un ídolo, un Elohim ajeno, va a ser destruido, ¿vale? Toda enseñanza que no tiene fundamento en las escrituras de la Torá son iguales, quedan como un memorial, como un pilar de piedras apiladas. Mujer del profeta, ilustración física de todo Israel, ¿sí? En Oseas capítulo 1. Para los que no conocen la historia, puede escuchar o leer el PDF que está por escrito, todo en la guía de estudio, o escuchar el audio, todas las partes del audio, ¿vale? Entonces, todo lo que uno enseña queda como memorial para honrar al Elohim de Israel, si es conforme a la Torah, o para honrarse a sí mismo o una otra deidad, ¿vale? Lo que no tiene un fundamento en las escrituras, en la Torah, es igual como el honor que se le da a un ídolo o a un Elohim ajeno, y por lo tanto va a ser destruido. Como dijo Yeshua nuestro Redentor, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoja conmigo desparrama, ¿vale? Mateo capítulo 12 verso 30. Es decir, y le pondré en lo positivo lo que voy a decir en positivo para darle este ejemplo. Si una buena cosa, hasta un buen hecho, una buena acción, un buen pensamiento, una buena intención, una buena enseñanza, lo que sea que no se hace en conformidad con las legislaciones y los principios de la Torá, ni con el fin genuino para honrar al Elohim de Israel y obviamente para honrar al mismo pueblo de Israel, no prevalecerá. Es lo que dijo Yeshua, lo que se indica en este texto. El que no recoge conmigo, pues desperdicia, desparama, siembra en el viento. El que siembra viento cosecha tormenta, ¿vale? Es lo que vimos en los capítulos anteriores. Es lo que aquí nos dice en este texto, su corazón es doble, ahora va a expiar. Él romperá, por lo tanto, uno va a pagar por lo que ha hecho, y lo que hizo quedará en ruina, será destruido. En Juan capítulo 6, verso 27,
se nos exhorta. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Vale? ¿Conocéis esa cita? Supongo que sí, ¿vale? Juan capítulo 6, verso 27. Aquí es un consejo que viene directamente de parte de Yeshua. Y aquí nos indica por qué tenemos, hacia qué propósito tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos, ¿vale? Trabajad no por la comida que perece, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, ¿vale? Hay cosas que podemos obrar para la eternidad y cosas que solo sirve para destrucción. Es decir, no tiene algún otro fin. Entonces, depende de nosotros qué propósito damos a lo que pensamos, hablamos y obramos. Demolerá sus estelas, dice el texto, a pesar de que las estelas tenían como propósito recordar algún suceso importante. El uso religioso estaba prohibido en Israel, ¿vale? Ya le he dicho. Porque en la región cananea tales piedras estaban frecuentemente relacionadas con el culto a Baal, ¿vale? Para tener clara esta ordenanza, le voy a dejar aquí algunas citas que son Éxodo capítulo 23, verso 24, Levítico capítulo 26, verso 1 y Deuteronomio 16, verso 22, donde claramente se prohíbe rendir honor ante estas piedras, ¿vale? Más adelante en el capítulo 12 que vamos a estudiar, el profeta Osea pues indica que Israel edificaba altares al estilo de las estelas, ¿vale? Esto está, como lo vamos a ver en Osea capítulo 12, verso 11, cuando vamos a llegar a este momento. Las estelas, ¿qué son estas? ¿Vale? Son pequeñas construcciones, seguramente muchos de ustedes los han visto, no sé si alguno ya apiló las piedras en algún otro momento, ¿vale? Son pequeñas construcciones conocidas en algunos países, quizás en algunos países de ustedes, latinoamericanos, como apachetas, ¿vale? ¿Lo conocen? ¿Le suena el nombre en algunos de vuestros países? Apachetas. Se basan en apilación de piedras de una forma cónica a modo de ofrenda a las deidades que son veneradas en un tal lugar para que éstas les sean favorables y les protejan del mal o de alguna desgracia, ¿vale? La piedra más grande abajo, más pequeña hasta la más chiquitina se pone así, una punta, ¿vale? Obviamente para simbolizar la elevación hacia el cielo, ¿vale? Para los portugueses las estelas se llama moledro. En Mongolia los montículos de piedra reciben el nombre de ovos. Ovos en Tibet. En Escandinavia y Finlandia los montículos de piedra reciben el nombre de kummeli. En Hawái son llamados ahu. Cairns es el nombre que reciben los montículos de piedra en los países anglosajones. Bueno, hay innumerables países aún que practican este rito de una forma u otra, ¿vale? También España y muchos otros países. No es algo que se quedó en el pasado. Lastimosamente, esta práctica relacionada con las rocas no se ha perdido en el pasado de nuestro pueblo, sino que aún existe con una nueva faceta, ¿vale? Simplemente cambió de modelo. Los judíos, cuando visitan una tumba, por ejemplo, no sé si vieron, o durante un entierro, depositan una piedra sobre la tumba para el descanso del muerto, ¿vale? En algunos momentos verán algunas tumbas que tienen varias piedras, lápidas de esta piedra sobre ella, ¿vale? Son prácticas de los hermanos judíos que ellos todavía hacen. Quizás para lo que hacen esto les parece una cosa bonita, pero el trasfondo es totalmente pagano y la práctica, debido a su propósito religioso que hay detrás de las apariencias, está condenada en la Torá. Pero sus rabinos no les enseña la Torá, les enseña Talmud. Y el Talmud no existen estas prohibiciones. Es la Torá oral. Pero nosotros tenemos que seguir la Torá escrita por Moisés. Porque esa, dijo, o en base a esta, lo que Moisés escribió, guiará uno firme sus caminos y uno sabrá diferenciar el bien del mal. Osea capítulo 10, verso 3 dice, entonces dirán, no tenemos rey, porque no hemos temido a Adonai, y el rey, ¿qué haría por nosotros? ¿Por qué dicen eso? Dijeron esto. Porque quizás por fin se dieron cuenta que no les sirve de nada tener un hombre delante de ellos para dirigirlos, si no está Adonai en medio de ellos como verdadero instructor y rey.
¿vale? Recuerden cuando nuestro pueblo cambió la soberanía del Elohim viviente a favor de la soberanía de un hombre en los días de Shaul. El hombre es a fin de cuentas solo carne, así que el valor de una persona depende de si está sujeta a la mano del Altísimo, porque si no, solo es un polvo con vida y esto por un corto espacio de tiempo. En este texto se nos revela un dato importante porque muchos preguntan, ¿cuándo va a ser el momento cuando el pueblo, tanto personas buenas como personas malas, se dará cuenta si andan bien o mal, si siguen una buena persona o un falso instructor, si creen una cosa buena o una cosa vana, etc. ¿Vale? ¿Cuándo? Hay un cierto momento en cual todos los que han tomado una decisión mala en su caminar o que han abrazado una enseñanza equivocada, por ejemplo, se darán cuenta de su error. Hasta aquel entonces cabe la posibilidad de que piensen que andan bien y que lo que creen es correcto porque se agarran únicamente de lo que ven. Y si ven que les va bien, pensarán que están en lo correcto. Pero todo tiene un tiempo. Aquel momento se dará en base a lo que marca el verso 2, ¿vale? Porque cuando llegará el momento para recibir la retribución, como es en el texto expiar, Él se levantará para destruir lo que no fue edificado para la eternidad. Dice el texto, Él romperá sus altares, ¿vale? Entendemos entre comillas, demolerá sus estelas. ¿De quién? Todo lo que edificó los hombres, ¿vale? Entiendan el significado de las metáforas altares y estelas, porque no estamos hablando de lo que hicieron en el pasado, literalmente, porque todo lo que tiene un trasfondo literal físico tiene una plataforma o una enseñanza espiritual, y por eso estamos estudiando el pasado, porque hoy no tenemos quién edifica altares, quién edifica pilares, asheras, tarteas, quién hace eso, nadie, pero todos los practican y no saben que solamente han evoluado con el espacio a lo largo del tiempo todas estas formas de culto y han tomado nuevas facetas, ¿vale? Por eso le dejamos aquí con la idea de entender las metáforas altares y estelas, porque todo lo que edifica a una persona, lo que no está para la eternidad, lo que no tiene respaldo, no está edificado sobre la roca, sobre la Torah, va a ser destruido. ¿Cuándo? Cuando Adonai dice que es el momento para expiar, cuando Él enviará, como dijo en la parábola, el fuego, la tormenta, el terremoto, la lluvia, y dejará a uno desnudo si no edificó su casa sobre la roca, pues toda la estructura que edificó se derrumbará como una casa edificada sobre arena. ¿Vale? Verso 4, o sea, capítulo 10, verso 4, pronuncian palabras, juramentos vanos. Está en hebreo, se repite 2 veces, davar, davar. Pronuncian palabras, juramentos vanos, conclusión de alianzas, y el juicio florece como hierba venenosa en los surcos del campo, ¿vale? Parece, a la primera lectura, creo que no dicen nada, dice, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, Elena Valera traduce así, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Un poquito es más claro, ¿no? Que Corona de Jerusalén, que siempre leo. Bueno, por eso he dicho que de vez en cuando leo de Reina Valera. En este verso se esclarece con qué se refiere al decir anteriormente que el pueblo de Israel tenía un corazón doble o dividido, ¿vale? Cuando no entendemos los términos, el significado de las palabras, no podemos hacer conexión entre los dichos, ¿vale? Porque no vemos lo que expresan las palabras. Ni siquiera las personas que aprenden el idioma y leen el texto en hebreo, si no tienen la carga de conocimiento de que hay detrás de la palabra, aún así no pueden conectar los términos de los usados en los textos para que entienda en coherencia qué es lo que está diciendo en la suma de las evidencias, ¿vale? Por eso, leer, conocer un idioma no es significado que uno puede tener entendimiento sobre las escrituras, porque el idioma no te da la cultura. Eso lo adquirimos con el tiempo. Los niños lo aprenden desde pequeñito. Nosotros tenemos que situarnos como niños para volver a recuperar, a aprender lo que es nuestra cultura, ¿vale? Eso no lo aprendemos de ningún lugar porque no hay en los manuales. Lo tenemos que espabilar para recuperarla, para adquirirla de a poco. Y por eso son buenos esos estudios, al menos para mí. Lo que ha sido traducido con conclusión de alianza en Corona de Jerusalén o con
hacer pacto en Reina Valera y Valera. Creo que saben que Reina Valera no es... fueron dos personas, Reina y Valera, ¿vale? Son dos personas que juntaron lo que ellos hicieron en un solo libro. Así aparece la edición Reina Valera, ¿vale? Pero son dos personas, ¿vale? Hacer pacto, dice Reina Valera, y conclusión de la alianza en Corona de Jerusalén. Pero en el texto hebreo está las palabras karat berit. Berit es pacto, de donde viene el título para los escritos apostólicos Brit Hadashah, pacto o la alianza renovada o restaurada, ¿vale? Karat es una raíz primaria, significa cortar y se refiere a algo que ha sido roto o dividido, como es cortar la carne en dos o más pedazos, como fue en el caso de Abraham. Si recuerdan la alianza que hizo Adonai con él, ¿vale? Dividió unas aves en dos, ¿vale? Dos partes. Eso es Karat. Eso es Israel tiene el pueblo Karat, como sea, dividido, ¿vale? En dos, doble. El hecho de estar al 100%, el hecho de no estar al 100% con Adonai, las reservas para otros ídolos o para el yo personal se convierte en karat, ¿vale? Entonces el corazón puede estar o 100% o si no, no importa si yo no venero una otra deidad, si me tengo a mí mismo ahí como un lugar que da importancia a mi corazón, eso es karat, algo dividido. Hay algo que fracciona el corazón en dos o en más, ¿vale? Entonces, karat lleva a cortar, a destruir la alianza entre la misma persona y el mismo creador, ¿vale? Cuando un corazón hay divisiones entre dos o más partes, no importa si en una de estas partes del corazón se ha dado espacio para el Elohim de Israel, no importa que en las demás partes hay otras cosas usadas para fines personales, o hay sitio para otras deidades, ¿vale? Adonai no comparte espacio en el corazón con nadie, ni siquiera con el mismo yo de la propia persona. Como decía Shaul, vivo, mas no vivo yo, sino el Mashiach, el que vive dentro de mí, ¿vale? Galatas capítulo 2, verso 20. El Elohim viviente quiere celosamente mi corazón únicamente, exclusivamente para él, ¿vale? De aquí que Yeshua dijo, el que no está dispuesto a dejar a su madre, a su padre, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a quien sea, hasta que no se desecha de sí mismo para seguirme, no está digno para seguirme, ¿vale? 100% o no vale. Es así. Difícil, ¿eh? Palabras falsas, dice el texto, se refiere a palabras usadas para servir como medio para juntarse bajo un juramento. Las palabras revelan una apariencia que pinta bien en el exterior, pero para aquel que mira en el interior de la persona, él solo ve que la actitud del interior es un acto contrario a lo que expresan las palabras. Por ejemplo, las personas, por aquí algunos, 1, 2, 3, al menos 3 personas, o 4, Silvia también, del grupo de Tevilá, ¿no? Hay algunas personas que están en el grupo de Tevilá, todos los demás ya participaron, todos escucharon estos audios, a todos se le preguntaron por qué razón te quieres bautizar, ¿vale? Aquí expresaron cada uno el por qué, ¿vale? Esas son palabras con cual ustedes se conjuraron, se comprometieron con Elohim a través de lo que han expresado. Nosotros solo somos testigos, en este caso yo y mi esposa que administramos el grupo de la Tevilá, ¿vale? De las palabras del Davar que ustedes pronuncian para con Elohim. Así que tengan en cuenta este texto. Vale, Elisa, por aquí Gamaliel, José, su esposa, lo que comparte a su familia, y hay otras personas. Todo lo que aquí expresan es vuestro compromiso con Él y edificáis para vuestro propio crecimiento, ¿vale? Así que tengan cuidado que nunca se les aplique estas palabras falsas, es decir, palabras con cuales se juran con Elohim que quieren entrar en alianza, pero en realidad no vive conforme a lo que se comprometen, ¿vale? Por eso no nos tomamos nos tomamos bastante en serio el asunto del bautismo y no podemos decir sí, te voy a guiar para que entres en la Tevilá porque claro, eso a mí me honrará.
¿vale? Porque me califica como instructor, como maestro, que hago bien mi trabajo, que se bautizan la gente, ¿no? Eso. No seguimos por ese deseo, no buscamos seguidores para que la gente se bautice, que haya multitud, sino personas que hacen lo correcto para entrar en alianza con Elohim y que perdure. No sea que lo que estamos aprendiendo aquí se aplique para ellos como método de destrucción, como manera, ¿vale? Entiendan por qué hacemos las cosas como lo hacemos y por qué regañamos en algunos momentos. Hay que hacer las tareas, ¿vale? Así como es debido, ¿vale? Bueno, hermano. Entonces, estas palabras falsas aquí se refiere a esos contextos donde una persona se compromete, presentan algo, pero no hace, no se mantiene fiel a lo que está diciendo, ¿vale? Las palabras son de compromiso en un pacto, pero los actos dividen, es decir, karat, todo dentro del mismo ser en porciones individuales, ¿vale? Entonces, yo puedo decir muchas cosas, pero si no vivo conforme a lo que estoy diciendo, es porque hay algo dentro de mí que hace hay un corazón dividido. Hay un carácter que ha apartado en dos, no, ha separado en dos porciones o más porciones. No importa a quién se le diga otras porciones, ¿vale? Si una es para el Elohim de Israel, no es suficiente. Él quiere todas las partes, ¿vale? Si yo he dividido, esto aquí es el lugar de honor. Por favor, en el Shabbat entra en la comunidad, como se escuchaban algunas iglesias, o bueno, en algunos ministerios, en algunos grupos, en el Shabbat que venga a reinar. No, yo no puedo invitar a Adonai en el Shabbat porque todos los días son para él. ¿Qué hago en los demás días? Tengo que vivir bajo su presencia, a la luz de su cara, todos los días, no solo en el Shabbat. ¿Vale? Entonces, el Creador no puede cohabitar en un hogar donde a otra entidad se le ha fraccionado su parte. No necesariamente tiene que ser una entidad espiritual, una deidad ajena, un otro Elohim, sino uno mismo, ¿vale? Porque la propia persona se puede convertir en un yo. Este yo puede ser erigido como si fuera una deidad. Se le puede dar tanto valor al propio ser mismo que se autoconvierte en deidad. Como pueden aprender, hay personas que revelan mediante sus palabras que se han comprometido en una alianza con el Elohim de Israel y por ende con nuestro pueblo. Pero las cosas no pintan tan bonitas como se trata de decir. Esto hace la razón de dejar de mirar las apariencias, dejar de mirar hacia las meras palabras de una persona y procurar investigar adentro del ser para ver el espíritu de la persona, observar la motivación que hay detrás de las palabras, qué intenciones tienen con lo que te quiere hacer. Por ejemplo, te quiere dar una zedaca. ¿Con qué propósito? Porque hay personas que sí lo dan, como el fariseo, lo que le sobreabunda. Pero lo hace por deber, por obligación, no por querer, no por sentir el pesar de su hermano. ¿Vale? Entonces se aprovecha para la intención de la persona, no es tan pura, no edifica para la eternidad. Eso es probar, de aquí hace la razón de probar los rujot, es decir, los espíritus. Lo que dice en 1 Juan capítulo 4, verso 1 al 6. Que no tenéis una advertencia, 1 Juan capítulo 4, 1 verso al 6. Es una advertencia de no dar crédito a toda persona. Porque no todo lo que entra, por ejemplo, en esta comunidad son hermanos. ¿Vale? De verdad. Hay hermanos que no son hermanos. Hay hermanos como Shaul. Como Shaul, el rey de Israel, que era hermano de David y David lo tenía por hermano. David no levantó la mano sobre Shaul, su hermano, que era ungido igual que él. Pero Shaul sí lo perseguía para matarlo. ¿Vale? Entonces hay hermanos y hermanos. Por eso en el Ezequiel 34, creo, o 35, hay un juicio entre ovejas y ovejas. Es tremendo. Conocemos todo en los escritos apostólicos el juicio entre la separación de cabras y ovejas. Pero juicio entre oveja y oveja. ¿Sí? Porque hay algunas gordas que no le importa a las flacas. Están pisoteando. Entonces se requiere un juicio incluso dentro de los hermanos. El juicio florecerá como hierba venenosa en los surcos del campo. Es la expresión. Es curioso que el juicio, en hebreo es la palabra mishpat, ¿vale? Es decir, los principios de enseñanzas de la Torá en cuanto a cómo se debe proceder o cómo no se debe proceder, ¿vale? Cómo tenemos que actuar y cómo no tenemos que actuar. Esos son
bajo este término que en hebreo es mishpat, ¿vale? Se suele traducir básicamente con juicio, pero es la capacidad, la facultad de saber si tomamos izquierda o derecha, ¿vale? Es la capacidad de discernimiento en cual nos enseña la Torá cómo andar, ¿vale? En cualquier caso, esta capacidad de juicio es comparada o asemejada a una hierba venenosa. De aquí la curiosidad, hace curioso cómo es que algo que es bueno, en este caso es usado para el mal y se compara, se asemeja con una hierba venenosa, como se da el caso en Deuteronomio capítulo 29, versos 17 al 18, hierba venenosa, está el mismo término aquí usado en este contexto para hierba venenosa, o también es comparada con el veneno de la serpiente en Deuteronomio 23, verso 33. El texto no quiere decir que se multiplicará la buena enseñanza debido al mal creciente, como quiso decir en un cierto contexto Shaul en Romanos capítulo 5, verso 20, donde se multiplicó el pecado, la gracia, la gesed, ¿no? Está el texto correcto. Ya sabemos, hemos estudiado lo que significa, es mucho más que mera gracia, aumenta, ¿vale? En este contexto, lo que dijo Shaul no aplica, ¿vale? Porque lo que dijo Shaul forma parte de otro contexto. Entonces, aquí, donde dice, el juicio florece como hierba venenosa en los surcos, ¿qué es lo que dice? Se dice que el debido proceder, es decir, el sano juicio, debido al hecho de que el compromiso de una persona para con el Creador no ha sido total, y porque el corazón está dividido, malinterpreta los principios de la Torá, y por lo tanto, acomoda los debidos procederes, es decir, los mishpatim, al propio convenir o al propio interés de la misma persona o a favor de un tercero. Todo esto desde luego que la persona lo profesa sin saber que obra mal. Entonces, su enseñanza, la enseñanza de una persona, piedra sobre piedra, un montículo, ¿vale? La enseñanza de una persona que se caracteriza con el estado de Efraín aquí descrito. Se dará en las redes, crecerá en el campo. ¿Qué es el campo? Una metáfora para describir el corazón, ¿vale? Crecerá en el corazón de la propia persona o de las demás, pero en lugar de proveer para la bendición de las personas, en realidad aquellos que se alimentan o en cuyos corazones crecen estos juicios, esas enseñanzas, le aprovechará para el mal. Con estas plantas venenosas se autocondenarán, ¿vale? Eso es porque quizás en algún momento se pregunta, ¿por qué una persona que conoció a Yeshua, se bautizó en el nombre de Yeshua, puede enseñar una herejía? Incluso puede llegar a negar al Mashiach. Testificó ser creyente en Yeshua, pero llegó a desechar este nombre y creer en una mentira, invocar un Yahoshua o Josué, que es Yehoshua, o lo que sea. Pero esa es la razón, por eso... O decir que Yeshua, quién sabe si vino o no. Muchos conceptos demasiados son cuestiones que se edifican en la mente de una persona que tiene un corazón doble, partido. No está a 100%. Y aunque dijo que sí, los hechos revelan que no, ¿vale? Por eso no juzgamos tanto la palabra, sino los hechos. Cada uno se le pagará conforme a sus hechos, dice las Escrituras, no según su buena intención. Porque muchos tienen buena intención, pero obran mal. Shaul tenía buena intención persiguiendo a los creyentes en Yeshua para matarlo, para llevarlos presos a ser juzgados, condenados y matados. Tenía buena intención Shaul. No se le puede, Adonai no lo condenó por su buena intención, sino por sus hechos, ¿vale? Y le dijo, para el camino, vas mal. Bendición para él que se dio cuenta, a que sí, voy mal. Entonces cambió el rumbo. Tomó una teshuvá completa, 390, ¿cuántos grados? 380 grados, 360 grados. Volvió a punto de partida, volvió a la Torah, desechó lo que aprendió, tuvo que comenzar de nuevo, de cero. Para así, como dijo él mismo, deseché lo que aprendí, todo lo que aprendí durante mi vida para así conocer al Mashiach. Volvió a estudiar las Escrituras libre de los prejuicios de las doctrinas que adquirió. Ese es un reto para los valientes, pero por bendición hay más valientes que Shaul. No es el único, ¿vale? Y me agrada cuando conozco a alguno. Sea donde sea que miran por YouTube o en Facebook
en las redes sociales, donde se presenta un mesiánico, un judaizante, observarán que se habla del debido proceder de las cosas. ¿Qué significa esto? Es decir, presentan un juicio, un mishpat. Es decir, comparte una enseñanza, se dice lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Te dan una enseñanza. Dice ellos lo que es bueno, 300, 180, 360. Claro, Es, claro. así es. No todo lo que circula por las redes es una edificación para la eternidad. Siempre hay que tener cautela y seguir al consejo de 1 Juan capítulo 4, verso 1 al 6, ¿vale? Investigar, probad a los espíritus. ¿Cómo? Por eso tenemos y estudiamos Torah, estudiamos el pasado para aprender de los errores y así ganar experiencia y saber cómo proceder con los que hoy actúan por las redes compartiendo de los suyos. Va. La tierra o el campo es usado en la cultura hebrea como metáfora para describir el interior, el corazón de una persona. Mishpat, en este contexto, describe un sistema de justicia que no funciona como debería, ¿vale? Es una genjo, un veneno mortal que destruye el buen desarrollo de un corazón. Por eso tenemos que tener bien cautela con quien estamos estudiando, ¿vale? Cabe decir que es posible que las palabras juramentos vanos, conclusión de alianza, sean una referencia al hecho de que Israel, a pesar de que ha establecido una alianza con el rey de Asiria, Salmanasar, como hemos visto en los capítulos anteriores, ha roto este compromiso al buscar auxilio con Egipto, ¿vale? Esta historia, hemos visto, está reproducida en 2 Reyes, capítulo 17, verso 4. Puede ser una alusión real, pero antes de hacer, no hacemos este estudio para hacerlo de costumbre, lo común, para ver la historia. Nos interesa aprovechar la historia como plataforma de lanzamiento para no aprender para nuestro presente, ¿vale? Por eso, por lo general, no insisto en la historia, el contexto de la histórico, sino trato de sacar provecho de las experiencias para nuestro presente, ¿vale? Pero eso no significa que no hay una historia real en lo que se presenta aquí, ¿vale? Segunda Reyes 17:4 es la punta de flecha a la cual apuntó el profeta para aquel entonces sobre los hechos que ellos hacían, traicionando no solo a Adonai Elohim con su voto de compromiso de fidelidad para no venerar otras deidades, sino que también las alianzas que ellos hicieron para supuestamente que les vaya bien con el rey de Asiria. Pero bueno, traicionó la confianza de se fue a Egipto. Y hemos visto en el pasado, en los capítulos anteriores, que Adonai les advirtió: independiente con quien haces alianzas, destruiré a aquel y a aquellos, ¿vale? Y tú con ellos caerás. Verso 5. Por el becerro de Bet Aven, vuelve otra vez con el nombre de Bet Aven. ¿Recuerdan alguno qué significa? Por el becerro de Bet Aven temblan los habitantes de Samaria. Sí, por él hace duelo su pueblo, por él sus sacerdotes, que sulten por su gloria, porque ha migrado lejos de él. ¿Vale? Dice el texto. El becerro aparece en el texto hebreo al plural, no está en singular, aparece como becerros o novillas. Como no se puede hablar ya de los dos becerros, ya hemos visto porque ya de los dos solo quedó uno y este está en Bet Aven. Por eso se habla aquí en el texto de Corona Jerusalén, aparece por el becerro, pero en el texto hebreo aparece en plural, como si fueran más, ¿vale? ¿Vale? Se entiende que el término es un plural majestático en este contexto, ya que no habían dos, sino solo uno. Hemos visto en un capítulo anterior que Bet Aven era el nombre de Betel, ¿vale? Betel significa ¿qué? ¿Recuerda alguno qué significa Betel? Casa de Elohim. Casa de Elohim. ¿Y Bet Aven? ¿Recuerdas también? Era como lo contrario en lo que se tornó. Exacto, por esa No razón. recuerdo exactamente, Sí. pero cambió esa de ser casa de Elohim a casa como desolada o algo así.
No Porque, recuerdo bien. exacto, porque edificaron idolatría un templo a Baal, pusieron el becerro allí. Uno de ellos, el otro estaba en Dan, Samaria. Porque Ujú. edificaron un culto a una deidad ajena en este lugar. El nombre de Betel fue cambiado en casa de la vanidad, que es Bet Aven, o casa de ídolos. Un ídolo es igual a vanidad, vergüenza o nada. En este contexto, el plural majestíco puede que convierte el nombre Bet Aven en casa de vanidades, casa de impiedad o de perversidades, ¿vale? Eso es el nombre. Por el becerro de Bet Aven debería ser el de Betel, que era el casa de Elohim. Pero como ellos lo convirtieron en culto de idolatría, su nombre cambió en forma despectiva, Bet Aven. Ya no es casa del Elohim, es casa de la perversidad. Y está en forma plural, ¿vale? Por el énfasis que se le da a esta deidad, por el honor que se le daba de forma majestica, así, perversidades. Que tiemblan, dice el texto, por el becerro, quiere decir que están preocupados, que le puede pasar algo a este ídolo. Por eso la preocupación. Eso es peor cuando sabes que tienes algo que no es bueno. Y como sabes que no es respaldado por la Torah, temes que puedes perderlo, ya que sabes que esto, o lo que sea, al ser una creación o una enseñanza del hombre, no se puede defender por sí sola. Y ese es el colmo. Temblar, preocuparte por algo que uno edificó. Porque claro, uno añora el oro y la plata. Se preocupa y tiembla por lo que edificó. ¿Por qué tiembla? Porque si lo que hace Elohim es estable, es permanente, es para siempre. Entonces, uno sabe que si no está edificado por Elohim, no es permanente. Y por eso teme por lo que está haciendo. ¿Vale? Por sus deidades, por sus enseñanzas, por su preocupa, por su ministerio. ¿Vale? Aquí con sacerdotes, dice, que tiemblen los sacerdotes, no se refiere a los descendientes de Aarón, sino a una especie de sacerdotes falsos. La palabra hebrea que aquí se emplea para sacerdotes no es la usual Kohen, ¿vale? Kohen Hagadol, el sumo sacerdote. Aquí se usa el término Kemarim y se usa también para designar ciertos sacerdotes. Kemarim, como Kohen, se refiere a sacerdotes, pero el enfoque es distinto, ¿vale? El término Kamar es despectivo y solo se usa para los sacerdotes o los dirigentes del culto de una enseñanza idolatra, ¿vale? Eso es diferencia entre Kohen y Kamar. Sacerdotes por igual, ¿vale? Como hay dos personas. Recuerdan que Yeshua dijo, tengo ovejas en otros rediles. Mis ovejas, hay otras ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, entonces hay más ovejas. Si hay más ovejas, hay más rediles. Si hay más rediles, hay más pastores. ¿Vale? Si hay más pastores, es que hay más. Entonces, hay más pueblos, hay más naciones, hay más Elohim. ¿Vale? Entonces, los que pertenecen al Elohim de Israel reconocen la voz del Elohim de Israel y le siguen. Los que no siguen el Elohim de Israel, obviamente, siguen a otros. ¿Vale? No importa quién, cómo se llama, cuántos son. No siguen el Elohim de Israel, da igual a quién sigue uno. ¿Vale? Ha fallado el blanco. No llega a alcanzar tener vida, tener redención. Con este detalle queremos decir que nuestras escrituras marcan cierta diferencia entre los siervos del Elohim viviente, el Elohim de Israel, y los otros siervos de otras deidades. Es decir, un pastor cristiano que ahora ya no se llama más pastor. Y por adquirir el término hebreo ahora se llama roej, ¿vale? Sigue siendo un kamar. Es sacerdote, pero no del Elohim de Israel, de Baal. Es un término que lo identifica como tal, pero en forma despectiva, ¿vale? Si no hace un total cambio adentro de su ser para que dé muerte al cristiano que antes fue, para dejar enterrada en el fondo de las aguas de la tevilá, obviamente de la inmersión, toda la doctrina que ha adquirido como cristiano seguirá siendo un kamar, kemarim, ¿vale? Exulten por su gloria, dice el texto, quiere decir que lamentaban porque él, al perder su becerro, han perdido la fuente de su ingreso. Porque claro, traían ofrendas. ¿Y quién se quedaba con ellas? Los sacerdotes. ¿Vale? Recuerdan otra cita del Tanaj. Habla sobre los sacerdotes que enseñan al pueblo, predican cosas buenas, mientras
le dan tzedaka. Y si no, pues le hablan de guerra. Eso es tener un corazón doble dividido. Es usar las escrituras porque se pretenden ser sacerdotes de Elohim con fines malos. Eso es traer ajenjo sobre las personas, el pueblo de Israel, que al darles créditos perecieron con sus... Eso, exacto. Camar, sacerdote de idolatría, sacerdote, pero ajeno a la casa de Leví. Hoy hay un sacerdocio a este estilo, que por cierto, que se llama el sacerdocio de Melquisedec. Entonces hay ministros mesiánicos que ahora no son cristianos, que reclaman el diezmo, pero saben que no puede acudir a la Torá. Acude a una Torá paralela creada por ellos, que no tiene respaldo en los escritos de nadie en las escrituras, y dice sacerdocio y sistema de diezmo según la ley de Melquisedec. Uno de ellos, yo tuve un gran guerra en Facebook que se llama Guerrero. Es el nombre, no voy a decir el otro nombre, quizás alguno lo tiene como amigo. ¿Vale? Se llama por su nombre Guerrero. Es uno que reclama diezmo. Pero no es su nombre. ¿Es su nombre? No sé si es su nombre. Y yo tuve mucha guerra con él. Al final acabé siendo bloqueado. Y yo presentado como el malo, que le acuso indebidamente cuando él trae enseñanzas ajenas. En realidad es un karat. Sí que es un sacerdote. Reclama el diezmo, pero no el de la Torá. Tiene un mishpat ajeno que trae veneno, pero usa algo de las escrituras nuestras. Y tiene su talita en la cabeza, su barba grande y decenas de seguidores. ¿Dónde les llevará? Esto no es posible. Esto no es posible porque este acto revela que en su ser hay un corazón karat, ¿vale? No es posible servir al Elohim de Israel y a sí mismo, seguirlo, usar los propósitos de la Torá y servir a tus propios intereses. Porque cuando eso sucede, hay un corazón que es karat, un corazón dividido, que no es entregado a 100% en obediencia a los mishpatim de la Torá. Debido a esta realidad interna, tales personas usan el juicio o las enseñanzas de nuestras escrituras, pero no tendrán como resultado la bendición eterna para sus seguidores, sino que solo les servirá un veneno, algo que solo alimenta la emoción humana. O sea, capítulo 10, verso 6 dice, él también será llevado a Asiria, ¿vale? Como ofrenda para el gran rey. Efraín recogerá vergüenza e Israel quedará corrida de su plano. Con decir él, bueno, entienda que en ese contexto, teniendo en cuenta el verso anterior que habla del becerro, se refiere al becerro de oro situado en Betel. Y que ésta será llevada por el rey de Asiria, y tal como el becerro, asimismo el pueblo seguiría en exilio. La conquista sobre Israel será presentada delante de las deidades paganas como ofrenda a estas. La vergüenza de Efraín se verá cuando quedará desnudo al ver que la deidad, el Elohim de oro que se forjaron, que no puede salvar de los asirios, ni los puede hacer prosperar de alguna forma. Fíjese que los filisteos, cuando vieron a Dagón, a su deidad, hecho pedazos delante del arca de la alianza, entendieron, temblaron de miedo de la deidad de Israel, enviaron la arca de regreso. Cosa que Israel, en este caso, en lugar de temblar y preocuparse y hacer como los filisteos, para volver a los principios de la Torá, lloraron por la pérdida de su deidad de oro. El colmo es que cuando vieron que el principal ídolo fue llevado en cautiverio, el pueblo de Israel, en lugar de despertar del engaño, se pusieron en duelo por la pérdida del becerro. Así es como actúan aquellos quienes aman más lo que ellos han forjado que lo que las escrituras enseñan. Con este lamento se presentarán muchos delante del gran juez diciendo, ¿no hemos hecho nosotros esto y aquello? ¿Conocen la parábola, la historia? Hay un audio sobre esto también, está por escrito creo. También en un guía de estudio sobre Juan 10.
Muchos que vendrán y dirán, hemos hecho nosotros, hemos traído, hemos sacado demonios en tu nombre. No os conozco, transgresores de la Torah. No tuvieron intimidad conmigo. Es decir, tuvieron una parte para él, pero no llegó a tener intimidad, esta conexión. ¿Por qué? Porque tenía un corazón dividido. Lo hacía. Usaban las escrituras para sus propios fines. Para que la demás diga, oh, esto tiene miles de seguidores, voy a seguirlo yo también. Eso es traerse honor sobre sí mismo. Gran rey. Era un título, ya hemos visto en un capítulo anterior, dado al rey de Asiria, por ser visto como un salvador, un protector para Israel. Bueno, supuestamente, al final el gran rey destruyó Samaria. Oseas capítulo 10, verso 7, se ha acabado Samaria. Su rey es como espuma sobre el haz del agua, es decir, sobre la faz del agua. En el libro de Jueces, en varios capítulos, capítulo 17, verso 6, capítulo 18, verso 1, capítulo 19, verso 1, capítulo 25, verso 25, hay 4 versos donde se deja entender que una de las razones para todo el desorden que había en Israel era porque faltaba un rey. Porque no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Pero tenían Torah. Por eso estamos como en los días del juicio. Y todos dicen, ¿saben lo que dicen todos hoy día? Toda la gente, cuando hay un debate, cuando tú les presentas lo que tú conoces de las escrituras sobre el nombre del Elohim de Israel, sobre las enseñanzas, lo que él tiene que hacer, ¿saben lo que dicen la mayoría? ¿Quién sabe? Lo que dijo la mujer samaritana es lo mismo que dicen hoy muchos. Cuando vendrá el Mashiach, sí, la hermana Rosilla, cuando vendrá el Mashiach, Él nos enseñará, Él nos guiará. Eso es decir, no tenemos rey, no tenemos al Mashiach que nos enseñe. ¿En serio? ¿Y por qué tenemos la Torah? ¿Por qué dijo Shaul que todos leen? La Torah, las escrituras han sido escritas para que aprendamos de ella. El Mashiach no va a venir para que nos enseñe los mishpat, es decir, que nos enseñe lo que nos dio en la Torah. Porque ya nos dijo, estúdiala de día y de noche, no te aparta a izquierda y derecha, sea donde sea, cuando entres, cuando sales, que lo tengas delante de tus ojos. Que existas por medio de la Torah. ¿No? Que sea tu razón de ser. ¿Cómo puede decir que nos enseñe el que nos diga? Eso es porque tú no quieres. Ahora, esperas un milagro que te haga un clic y que ya de repente Él te explique lo que tienes que hacer. Bueno, y justificar la vivencia sin Torah. En Tanaj ya se dijo, ya se te ha indicado, hombre, lo que tienes que hacer, lo que es bueno, lo que es malo, qué cosa quiere Adonai, espera Adonai de ti. Entonces, ¿cómo puede decir que venga el Mashiach y que nos enseñe? Pero es lo que dicen la mayoría. Y así, en los días de los jueces, 4 versos que da a entender, no había el rey en Israel y por eso cada uno hacía lo que le parecía bien en sus ojos. Ahora, que tienen un rey, se ha acabado Samaria, su rey es como espuma sobre la haz del agua. Ahora que tiene un rey, por eso puse el título, se acabó con los reyes en Israel. Ahora que tiene un rey, este no le sirve de nada y su imagen pública no es más que la espuma del mar, es comparada así. Es decir, que no es capaz de hacer nada bueno a favor o en defensa del pueblo. Todo lo contrario. Al rey se le presenta como un juguete a la merced de los partidos políticos que luchaban entre sí por hacerse con el control del poder. Hemos visto esto en capítulos anteriores. Las palabras del profeta eran una alusión al desequilibrio social y político en Israel, porque era esto donde los llevó el deseo de tener un rey humano, en una continua lucha por el trono. Maestro, yo quiero sentarme en la silla de Moisés. Aquí es la razón del por qué no debemos buscar tener muchos maestros, lo que enseñó Jacob, es decir, Santiago, como es conocido en capítulo 3, verso 11. Y si el pueblo se amontona dirigentes que les hablan conforme el deseo de sus corazones, según se indica en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3, todos esos camar, es decir, no verdaderos dirigentes, ya que no han pasado a ser maduros y por ser inexpertos en los principios de la Torah, en lo que significa mishpatim, juicios, en tener capacidad para enseñar al pueblo como saber diferenciar entre el bien y el mal, como se nos declara en Ezequiel capítulo 44, verso 23, son comparados con unos niños
¿vale? ¿Dónde eso? En Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14. Es así la suma de los instructores, y la gente se hace una suma de instructores. Estos que no son adiestrados en el conocimiento del principio de las leyes de la Torá, sino que enseñan las escrituras, cosas de la Biblia, cosas bonitas. No tienen capacidad de discernimiento porque no conocen los principios de juicio, de justicia. No saben enseñar al pueblo, como dice Ezequiel 44, verso 23, a hacer diferencia entre bien y el mal. Eso es el deber de un sacerdote. Porque con ellos Adonai hizo un pacto eterno. Y la palabra de verdad, como decían Malaquías, tiene que estar, o debería estar, en los labios del sacerdote, ¿vale? Malaquías capítulo 2, por aquí. Bueno, aquí vamos a parar con el capítulo 1. Vamos a seguir con el verso 8 en el siguiente Shabbat. Espero que... con el capítulo 10. Espero que el Ruach de nuestro Elohim pues edifique a todos en el conocimiento, que todos aprendamos, porque ese es el propósito de las escrituras, y a esto oremos para que Él nos ayude a crecer hasta la estatura de la plenitud del Mashiach. ¿Qué es esta estatura? Pues llegar a conocer los principios de la Torah, porque éstas nos edifican al tener el mismo valor con el carácter de Yeshua, que quien tiene que ser nuestro esposo, y la esposa tiene que estar a la altura de su esposo, ¿vale? Como co-partenera, ¿verdad? Entonces, a todo esto que nos ayude a Adonai para que logramos entender, comprender esos principios de discernimiento y capacidad de hacer juicio en nuestro pueblo. Que sean todos bendecidos hasta el próximo Shabbat. Bendiciones en el nombre de Yeshua. Shalom.